Cordial saludo, mi nombre es Tania Cifuentes, aquí presento mi documento. En esta ocasión voy a hablar sobre la tarea 4, que es el componente práctico. Pertenezco al grupo 81, voy a exponer el ejercicio número 3, que habla sobre las señales, la modulación digital. Entonces, en este ejercicio tenemos varios puntos. El punto A solicita simular en Simulink la modulación de amplitud o OK, que es on-off, y usar un generador de Bernoulli. Aquí está el ejemplo del diagrama en Simulink. Aquí tenemos los datos que nos da el ejercicio. Aquí se halla el sample time que hay que usar en el Bernoulli Binary según la frecuencia de la moduladora. El Bernoulli, este bloque lo que hace es generar una señal digital aleatoria de bits de unos y ceros, y esta es nuestra señal moduladora. Y nuestra señal portadora es una señal senoidal. Luego estas dos señales se multiplican y así obtenemos la señal modulada OOK. Aquí tenemos la ecuación de la modulación OOK o on-off. Y aquí tenemos ya el diagrama. Aquí tenemos ingresando al scope la señal moduladora y la señal modulada. Aquí, como vemos, la señal moduladora está en color amarillo. Es una señal digital que cuando está en 1 o arriba se transmite la señal portadora, y cuando está en 0 la señal portadora no se transmite, y así se genera la señal modulada. Aquí está generada de forma aleatoria. El ejercicio 3B nos solicita realizar esta misma modulación, pero en LiveScript de MATLAB. Entonces aquí aquí están los parámetros de la señal portadora, de la señal moduladora. Aquí se generan los datos aleatorios. Aquí se le dan los valores para los datos aleatorios para la simulación, y aquí se generan las gráficas. Entonces, aquí vemos la señal moduladora, que es digital, la señal portadora, que es una señal senoidal, y aquí vemos ya nuestra señal modulada, como lo explicamos más arriba. Luego está el ejercicio 3C, solicita simular una modulación de amplitud ASK y variar la amplitud en 4 amplitudes diferentes. Entonces aquí tenemos los valores para el ejercicio. Tenemos una amplitud de 5 voltios para la señal portadora, una frecuencia de 1.25 MHz, que es bastante alta, y las 5 amplitudes de la moduladora, que son 5, 10, 20 y 40. Esta es la ecuación de la señal de la modulación ASK, y aquí tenemos el diagrama en Simulink. Entonces, para eso se usa el bloque Random Integer, que genera números aleatorios enteros hasta el número que solicitemos. Entonces, aquí como necesitamos 4, entonces se limita hasta 4. Y este bloque lo que hace es generar como una tabla a la que yo le puedo asignar los números que genere este Random Integer. Entonces, por ejemplo, al número 0 le asigné el valor de 5, al número 1 le asigné 10, al 2 20 y al 3 40. Ya con esto nos va a dar las amplitudes aleatorias para nuestra modulación, la señal moduladora. Luego tenemos una señal portadora, que es una señal seno, y al multiplicar estas dos señales vamos a tener ya la señal modulada ASK. Aquí se grafica la señal moduladora, que es la digital, y la señal modulada. Entonces aquí vemos cómo se genera nuestra señal modulada, que la señal amarilla es la señal moduladora. Vemos que tiene los 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, 40, 10, 5 y 20, en los 4 niveles de amplitud, y vemos cómo varía la señal modulada, varía la amplitud, pero no varía la frecuencia. Aquí hay otro ejercicio, otro ejemplo, pero con una frecuencia menor para que se pueda observar mejor. Vemos cómo varía la amplitud, pero no la frecuencia. Se realiza el ejercicio en MATLAB, en LiveScript, y aquí tenemos ya la señal modulada ASK de 4 niveles. En el ejercicio 3D solicita realizar la modulación de frecuencia FSK variando en 5 frecuencias. Entonces aquí tenemos los datos que nos da el ejercicio.
Las frecuencias que se van a variar son 5, 10, 15, 20 y 25 kHz. Y esta es la ecuación de la modulación de frecuencia, FSK. Aquí está el diagrama en Simulink, entonces se usó un bloque, nuevamente el Random Integer, para generar los valores. Aquí nuevamente se asignó la tabla a cada uno de estos valores. Aquí se usaron 5 datos, 5 números, o sea, hasta 5. Como es desde 0, entonces se coloca hasta 4. Y a 0 se le asignó 5 kHz, 10 kHz a 1 y así sucesivamente, para que nos genere la frecuencia aleatoria de la señal moduladora. Se asigna un reloj, eh, luego se multiplica por 2pi, como se indica acá, luego se aplica la función coseno, y luego se multiplica por el voltaje o la amplitud de la portadora. Entonces aquí obtenemos ya la señal modulada FSK. Aquí vemos en la gráfica cómo varía la frecuencia, cómo se transmiten las diferentes señales de las diferentes frecuencias que se solicitan. Aquí se hace el ejercicio también en LiveScript, entonces aquí se dan los parámetros, se genera la, la señal aleatoria y aquí ya se grafica. Y aquí vemos cómo se grafican o cómo se pueden observar las diferentes frecuencias de la modulación FSK de 5 niveles. Luego tenemos el ejercicio 3E, el que solicita realizar un modulador de fase PSK variando en 3 fases. Entonces aquí tenemos la ecuación de la modulación PSK, la frecuencia de la portadora, la amplitud de la portadora, y nos solicita que las fases deben variar en 90 grados, 180 y 270 grados. Entonces aquí está el diagrama de Simulink. Nuevamente usamos el bloque Random Integer para generar los números aleatorios, y aquí se suma más 1 porque el primer número que genera es 0, solo necesitamos que genere 3, entonces se limita hasta 2, 0, 1 y 2, y se le suma 1 para que nos quede 1, 2 y 3. Se multiplica por pi medios para que nos genere los valores de los grados. Entonces, cuando aquí nos aparece un 0, se suma más 1, y 1 por pi medios, que es 90 grados, nos daría 90 grados. Luego pi medios por 2 nos daría 180 grados, y pi medios por 3 nos daría 270 grados. Aquí, bueno, aquí está en radianes. Eh, Vemos aquí en este display cuál es el valor que nos está generando el, 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 el generador aleatorio de la fase. Y tenemos un reloj. Bueno, aquí se realiza el resto de la ecuación que tenemos acá arriba. Aplicamos el coseno y la amplitud. Entonces ahí ya vamos a graficar la señal modulada, PSK, y la señal moduladora. Entonces aquí ya vemos en el diagrama la señal moduladora, que tiene 3 niveles, 1, 2 y este de acá abajo 3. Y vemos cómo varía la señal modulada. Vemos cómo varía la fase de la señal modulada según varíe la señal moduladora. Eh, Finalmente se realiza el ejercicio también en MATLAB. Se asignan los parámetros de la señal, se genera la señal aleatoria, se genera también la señal portadora, y finalmente se grafica. Y aquí obtenemos las gráficas de la señal portadora, que es una señal seno, la señal moduladora, que es una señal digital de 3 niveles aleatoria, y la señal modulada. Vemos cómo varía su fase según la variación de la señal moduladora. Y listo, eso es todo. Muchas gracias.